Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la columna previsional de los días miércoles. Hablando de aguinaldo, bueno, ya se acerca diciembre, Sí. Se están fijando los montos, ¿no? Correcto. Con aguinaldo, con lo que va a ser el incremento dado por inflación. Ni lo hablamos, También. ni lo hablamos esto fuera del aire, pero No. vos me diste dos temas que son los dos ¿Quiere que la haga primeros. yo la columna? Hágala, toma. Bueno, No, entonces que lo dale, haga alguien dale, que dale. sepa, Yo- chicos. pasame el dato. Entonces, A ver, sí. bueno, ya empezó mal. Ya está, no sirve esto. ¿Cómo? No me tire los papeles. Mire el título, no ¿Qué dice? no sirve para nada lo que tiene ¿Qué ahí. hacen? Usted, Dice Usted- ANSES. usted acá Voy es a leer lo que trae Martín Carrera. usted acá es conductor, Sí. conduzca. Martín. Voy a- ANSES. Se puso nervioso. ANSES Sí. Está en confirmó castellano lo que yo tengo ahí. el bono de 70.000 Sí. pesos para jubilados y pensionados en diciembre. Y sí, No, es bueno, lo que se ¿qué? paga todos los Bueno, meses. Bueno, pero alguien puede... Deme noticia. Eso Hay una no- realidad que a Federico Bueno, le molesta que anuncien todos los meses. ¿A usted qué le molesta? ¿El bono? ¿Que sea No, 70? le molesta que anuncien el bono como que es una noticia nueva y el bono ya estaba confirmado para todo el año. Bueno, pero lamento decirle, señor Federico Sánchez, Pero que el- necesita de una normativa. Sí, pero el jubilado ¿Qué? se confunde, porque piensa que tiene un bono aparte. No, de lo que cobra el siempre. jubilado tiene que saber que ese bono no está asegurado todos los meses y necesita que el organismo lo confirme con una norma. ¿Está claro? No, Claro. no. sí. Mire, no sé quién está equivocado acá, no lo voy... Mire, No, no, soy usted muy está respetuoso equivocado. del aire Sí, sea y esto respetuoso. lo vamos a hablar después en la calle. ¿te parece? Ay. No, para- No, pero lo que No. digo dice, un nuevo bono se Claro, que habla parece como y una parece promoción como que que hay hace- un aumento. ANSES un confirmó el extra. bono de 70.000 para diciembre del 2024, sin aumento como viene hasta ahora, con la resolución 1122 que también habla justamente de el 2,69%, que es el incremento al que vos te referías, que es la inflación de octubre, Octubre, que claro. impacta sobre haberes jubilatorios nacionales de diciembre. ¿Cuánto tenemos entonces? 2,69%, teniendo Ah. en cuenta que la inflación va a la baja, los aumentos a los jubilados también van a la baja. Esto va a colocar a la jubilación mínima sin zona en 259.599. Sí. Si le agregamos el bono, llegamos a 329.599, pero por suerte todavía tenemos el 40% de zona acá en Chubut, y esto va a colocar, hablamos siempre de haberes brutos. Brutos son sin descuentos, porque cada persona puede, o todos van a tener descuento de PAMI. Algunos van a tener cuota de moratoria, que pueden tener una cuota de moratoria cuyo descuento puede estar en 50, 60 mil pesos. Pueden tener algún préstamo bancario, no bancario, de los viejos préstamos de ANSES, que también les traje noticias al respecto. Bien. Entonces, no hablamos de haberes netos, hablamos del primer haber, sobre el cual después se descuenta todo. Entonces, en la zona tenemos un haber mínimo que va a ser de 363.438,60. Sumando el bono de 70.000, arribamos a 433.438,60. Si le sumamos el aguinaldo, Sí. nadie va a tener un haber bruto en diciembre inferior a 615.157,90. Entonces, el haber bruto mínimo con aguinaldo en diciembre, 615.157,90. ¿Cuál es el haber máximo? ¿Cuál? A ver, Máximo. Bueno, en el país es 1.746.854. A ver, Con un la millón, zona, un millón, sí. 1.746.854. Con la zona, 2.445.595,60. Más que eso no puede cobrar un jubilado. No, ahora con el... Salvo las que son como por privilegio y demás que ya. No, pero es otro son tipo. otro Estamos hablando régimen. exactamente, pero los masivos es ese que con el aguinaldo llegamos a un haber bruto máximo más aguinaldo, 3.668.393,40, que respecto la jubilación máxima, la que les dije de 2.445.000, respecto del haber mínimo son 5.64 haberes mínimos. Sí. O sea que ahí tenés la brecha entre lo mínimo y lo máximo. Sí. La máxima son 5.64 Estaba pensando haberes mínimos. cómo fue, ¿desde cuándo rigen los máximos en las jubilaciones? ¿Desde siempre? ¿El sistema siempre fue así? Desde 1994. ¿Por qué? Ah, Antes, entonces muy, desde muy el buena comienzo, pregunta. Muy desde buena, el comienzo. sí, desde la ley 24241, cuando se implementa lo que era el AMPO, Sí. y después MOPRE se llamó, que son valores que topearon
que es muy interesante el tema porque topearon la remuneración sobre la cual vos tenés aportes previsionales. Entonces, si vos justamente tenés aportes que están por encima de ese tope, no vas a tributar, no vas a pagar aportes jubilatorios, ergo terminás teniendo un tope en la jubilación porque estás aportando por sobre un tope. ¿Se entiende el punto? O sea, si yo tengo topeado la remuneración que va a ser objeto del promedio de los últimos 10 años, también voy a tener topeada la jubilación. O sea, no voy a estar más allá de ahí. Antes del 94, si vos ganabas a plata de hoy 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, no había ningún inconveniente porque aportabas por el total. La mala noticia es que te hacían el 11% sobre los 10 millones, pagabas 1.100.000 de aportes jubilatorios más las cargas patronales, y por otro lado... Y ahí ya no había topes, ahí ya... Claro, ahí ya no tenías tope alguno y tenías una jubilación que tampoco tenía justamente dicho tope. Así que bueno, esa es una situación que comenzó en el 94 y que estableció ahora que esto pasa mucho con actividades, por ejemplo, en la pesca, donde vos tenés 3 o 4 meses que tenés digamos una cosecha salarial importante porque tenés 20, 25 millones de pesos, 30 millones de pesos, que después tenés que ser muy previsor porque no vas a tener una jubilación acorde a ese promedio. Vas a estar aportando por otro valor. Perdón, antes que pasemos, de que cambiemos de tema por las dudas. Sí. Recién que hacías el repaso de el aguinaldo más el bono, zona. Sí, correcto. Y también lo pregunta el señor o la señora acá, dice, buen día, ¿40% zona? Perdón mi ignorancia, pero siempre pensé que era 30. No, no, estamos hablando de la zona previsional. 20% lo tenés en la zona de los activos de los trabajadores, 30 no lo escuché nunca, pero el 40 se compone de un decreto que dio el 20 y una ley que otorgó el 20 también. Sí, de hecho, digo, en los activos depende el convenio colectivo, ¿no? Porque Tal cual. puede ser más, menos. Exactamente. De acuerdo a... Y eso está bueno porque si vos tenés una zona que es remunerativa en el sueldo, vas a tenerla en el cálculo del promedio de los últimos 120 meses y a ese cálculo se le va a aplicar el 40 de zona para la determinación de la jubilación. Sí. O sea que vas a tener la zona tomada 2 veces. Bien. ¿Cuál es la base imponible? Que es lo que a lo que me refería antes. Se aporta, como mínimo tenés que tener un aporte sobre un sueldo de 87.432,81 ahora para el mes de septiembre. Y el máximo de sueldo bruto sobre el que se te aporta jubilación es 2.841.525,42. Bien. Esto me llevó al RIPTE y a decir, bueno, pero ¿cuál será el sueldo de un trabajador promedio, ¿no? De trabajadores estables, Sí. remuneraciones privadas de... justamente se llama RIPTE porque es remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Vamos a jugar un poco. Ya Formales, estuve hablando ¿no? mucho. Formales. Para el mes de septiembre del 2024. Ya se quiere copiar de vuelta. No. Ya se copió el miércoles pasado. Eso es la, recopión. la nota de concepto ahora para el boletín que le entreguemos a sus padres a fin de año. Pero En este Va a caso a peligrar. la directora de la radio. Espere. Sí. Boletín. Se va a ir a ver a la directora. Vaya ahí Tiene razón. con la pregunta. Entonces, el promedio, ¿cómo es? Es el promedio Sí. mensual. Esto se saca del CIPA, o sea, se saca del promedio del Sistema Integrado Previsional Argentino. Trabajo formal. Toda la plata que entra en CES en concepto de sueldos de trabajadores privados estables. No los que no son estables, por ejemplo, que hacen cosechas Sí. y demás. ¿A qué mes? Al mes de septiembre del 2024, sueldo bruto promedio. Jueguen Sí. en sus casas. Sí, 707.000 pesos. No. No. ¿Usted? ¿Promedio? Usted está afilada, es una buena alumna. ¿Tiene Para mí es menos. ¿Menos todavía? Sí. No, 1.075.145,08. Hoy no estamos afilados. Esto me llevó, porque es un viaje el hacer la columna para traerla acá, es un viaje. Sí. Digo, bueno, ese es el RIPTE. ¿Cuánto creció el RIPTE en 2024? Comparado septiembre a enero. ¿Cuánto aumentaron los sueldos promedio del sector privado de trabajadores estables? Un 93,62% versus la inflación del mismo periodo del 94,82%. Casi a la par. Entonces perdieron 1,26%. Acá no están los trabajadores informales que pierden como en la guerra. Acá adentro, esto es un promedio donde los enanos nos ahogamos, los petizos. Claro,
Porque vos podés tener acá trabajadores aceiteros, bancarios, que seguramente tienen remuneraciones promedio mucho más altas, versus otros sectores, como salió el otro día te escuché la nota con comercio, que están, el 80% está por debajo de la línea de pobreza. Eso dice Belis, sí. Belis lo comentaba ayer, o antes de ayer. Entonces dije, bueno, pero pará, está muy bien este año, acompañando la inflación, pero el problema que tenemos que fui a comparar los 4 años, lo que es enero 2020 a diciembre 2023. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Bueno, hubo una pérdida versus la inflación del RIPTE de 9,07%. O sea que de enero 2020 a diciembre del 2023, la inflación estuvo por encima casi en un 10% respecto a los salarios. Si nos vamos a enero del 16 contra diciembre del 2019, y esto se explica también los cambios de gobierno, ¿no? Sí. Ahí tenés una diferencia de la inflación respecto al RIPTE. La inflación, los sueldos están 18,51% por debajo, o sea, una pérdida de poder adquisitivo de 18,51% entre enero del 2016 y diciembre del 2019. Me fui un poquito más atrás, digo, vamos a ver la historia, me gusta la historia. Enero del 2012 a diciembre del 2015, otro gobierno anterior a, que fue Macri, ¿no? Enero del 2016, diciembre del 2019. Sí, Macri. Bueno, sí. Anterior tenemos los salarios, el RIPTE ganándole a la inflación en 17,86%. Y en enero del 2008 a diciembre del 2011, los salarios, de vuelta, ganándole a la inflación en un 29%. Y vamos a resumir con esto, porque si no los voy a volver locos con las cifras y demás. En los últimos 4 años, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores formales asalariados fue del 17%. Entonces, por eso, si bien este gobierno está manteniendo, y en algunos meses el poder adquisitivo supera la inflación en algún punto, no termina repercutiendo. Venimos con un atraso tan grande que lo que necesitas es ese 15-20% que ojalá se dé. ¿Para qué? Para volver a mover la rueda del consumo, que eso atraiga la inversión y que se sigan produciendo. Veremos qué pasa. Esto lo traigo a colación porque esta es la materia prima de que se alimenta el cálculo jubilatorio. Sí. Si vos ya tenés un cálculo de haberes deprimido, después vas a tener una jubilación inicial baja. Pregunta, no sé cómo se maneja esto, si el gobierno lo anuncia, si es ANSES, si es habitual que ocurra. ¿Para fin de año se piensa algún tipo de bono extraordinario para los jubilados? No escuché nada. Está el aguinaldo, lógicamente, pero no escuché nada. Se escucha nada. A ver, todas las medidas, y esto también está en la discusión del presupuesto, van a tender a no poner en riesgo el déficit fiscal. Sí, eso el déficit cero, buscar el superávit. Sí. Entonces, cualquier cambio o mejora, de hecho por eso fue vetado, en lo que es una mejora al sector previsional, al sector de los pasivos, y entiendo que no sería alentada en ese sentido. Ahora, el sector privado está en un problema, porque como te escuchaba 2 días atrás, claro, ¿cómo hace quien hoy está vendiendo poco? Porque también el crecimiento, lo que se está viendo ahora en la mejora económica, es muy dispar. Hay rubros que están un poco mejor, otros no. Y el que no está bien, ¿cómo hace? Porque entiende también que su trabajador necesita, porque le subió el alquiler, porque le subieron los servicios, porque viene el tarifazo de esto, del otro, y al mismo tiempo no le da el bolsillo. Estamos hablando de la persona que quiere y no puede, ¿no? Sí, sí. No el que tiene y no quiere, que eso ya sería avaricia. Pero es cierto que cuando uno charla con comerciantes y demás, hay una situación que es real, no es inventada, que es ¿cómo hago ahora para ser más justo o intentar poner una moneda más en el bolsillo de mi trabajador, que además lo quiero y lo cuido y es también gran responsable de todo lo que hice? Dentro de la situación del aguinaldo de mitad de año, ¿cuántos comercios tuvieron que pedir préstamos para poder pagar aguinaldo? Y estás hablando de algo previsible, no de un bono extraordinario que vos no lo tenías en el... Justamente, una cosita que también se dio a conocer estos días por el ANSES es que ya se venía hablando, ¿no? La finalización de los créditos. Gracias, Federico. Gran coequiper, sí, por supuesto. Es gran tema de consulta. El préstamo en ANSES que se daba antes con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no va más. ¿Por qué? Porque se quiere resguardar ese fondo. Eso eran préstamos de consumo. Eran préstamos de consumo muy subsidiados, a tasas 35% fijo, a devolver en 4 años.
la verdad que no hacía negocio ANSES con esto, perdía. Entonces vos tenés las dos posturas. El que dice, no, pero cuiden el fondo porque yo no me jubilé, cuando me vaya a jubilar quiero que ese fondo valga. Y el otro que decía, no, tirame una moneda porque si no, no puedo pagar la luz. Entonces dame un préstamo. No está más, no va a estar el préstamo de ANSES. Sí está el préstamo de Nación, pero las tasas han crecido un poco respecto. Igual porque ahí hablamos de los jubilados. Sí. También hablamos de la gente que también no llega a fin de mes y demás. Ahí siguen los plan potenciar, qué sé yo, aumentaron 150. Sí. Los jubilados es un sector vulnerable también, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, el arte de administrar la escasez, ¿no? A efectos de poder poner en marcha este plan económico. Digo, por ahí los jubilados no te van a joder. No. Bueno, son prioridades. Lo que se habló en campaña y se sostiene es que, de hecho, lo que es la ayuda de Aguache, los planes que vos decís, de mantenerlos para que el sector más informal de todos pueda tener esa ayuda. Sí, pero digo, no son tan necesarios, es tan necesario como el de una recomposición a los jubilados, si vos me preguntás. Sí. Las dos son necesarias. Lo que pasa que en el caso de los jubilados, no sé, se especulará con que los ayude la familia y de hecho... O con que no hacen tanto ruido, digo, porque... también puede ser que no están sindicalizados. Bueno, eso. Pero también si vas a ver el tema de los planes, ya no hay manifestaciones en las calles, no hay ruido. Por ahí tiene que ver un poco con esto que vos decís de que iba a haber lo que era el presupuesto de capital humano, que no iba a haber cortes en ese sentido, que iba a haber una libre disponibilidad. No lo sé. Lo que uno ve es que es tan necesario para los dos sectores una recomposición, pero que si vos no tenés un aumento en la recaudación, también es cierto que pones en riesgo la sostenibilidad del programa. Se verá. Si vas para los jubilados, si van al Nación, no deja de ser una buena alternativa respecto a la mala alternativa que es estar endeudado en tarjetas de crédito o préstamos con prestamistas usureros o lo que fuere. Pero tenés un préstamo que tiene un costo financiero total de 121,63. Tuvieron un retoque importante en la tasa de interés los préstamos personales para jubilados. Recordemos que acá tenemos préstamos que van de los 2 millones a los 25 millones. Lo solicitan en el Banco Nación. Aún así, son los préstamos más convenientes, préstamos personales para jubilados y pensionados. Ya estamos quedándonos sin tiempo. Diga el teléfono. Vamos con el teléfono. Hay muchas preguntas que han quedado afuera. Pásemelas o si no el miércoles que viene. Dale. 284-620315. Muy importante, hoy tengo un acto de colegio, cierre musical de Faustino y Alfonso. No voy a atender hoy, chicos. No vayan porque no voy a estar en Inmigrantes 321, es un servicio, igual vamos a dejar un cartelito. Así que bueno, si no, el jueves, de lunes a jueves, salvo hoy, de 15 a 17 horas por orden de llegada con la doctora Vanessa Rodríguez. Muchas gracias. Gracias a usted.